Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, si a ti te place en esta mañana, Señor, permitirnos recordar sobre la resurrección de tu Hijo de los muertos y dejarnos ver un poco más a fondo esta preciosa, profunda y gloriosa verdad. Porque, Señor, he de reconocer que aún de mi propia parte a veces hablamos del Evangelio o de la resurrección, que es parte del Evangelio, como una noticia más, como algo ligero, como algo que estamos acostumbrados a escuchar, pero que tristemente, Señor, descuidamos muchísimo. Mi única confianza, Señor, a pesar de todo lo que ha sucedido en esta mañana, es que a ti te plazca, Señor, de verdad, estar en medio nuestro y hablarnos. Padre, que tu palabra sea suficiente, que el Cristo de tu palabra sea suficiente y que el Espíritu Santo le plazca traer vida y restauración y sobre todo convicción de la necesidad del Evangelio. En el poderoso, suficiente y eterno nombre que es en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, voy a tratar de hacer algunos cambios, pero no se preocupen. Miren, uno de los hechos, hermanos, no, uno de los hechos, el hecho histórico más documentado, más atestiguado de la historia, es la resurrección de Cristo. No sé si ustedes sabían eso. Pero al mismo tiempo, es uno de los episodios más despreciados, minimizados y desvalorados aún por la iglesia del Señor. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando de un hecho histórico y real. No estamos hablando, mis hermanos, de algo que dice la Biblia y que tenemos que creer porque así lo dice. No, lo dice la Biblia porque es verdad. Hay un hermano del pasado que decía que cuando vayamos a la iglesia nos quitemos el sombrero, pero no la cabeza. Nosotros estamos llamados a creer y a vivir por fe, pero nuestra fe descansa en una persona que vivió, murió y resucitó. Recuerda que el Señor nos manda amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda la mente. Nosotros estamos llamados a usar la razón, no porque seamos salvos por la inteligencia, pero nuestra fe no descansa en el limbo, no descansa en el mito, descansa en una realidad que es el Evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, hay varias historias preciosas, algunas no tan final feliz, de hombres que se dedican a demostrarle al mundo que Cristo es una farsa. Entre esos está C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, un escritor cristiano reformado muy bueno. Pero él era un hombre en sus inicios muy escéptico. Él decía, el escéptico es aquella persona que piensa que todo lo que todo el mundo cree que es verdad, no es verdad. Él pone en duda todo y se dedicó a estudiar, a investigar sobre Cristo. Y mis hermanos, él llegó a una conclusión. Si el cristianismo es una mentira, eso no importa. Pero si es la verdad, no hay nada más importante en todo el universo.
Y yo sé que eso suena, no hay nada más importante en todo el universo, y tú dices amén, pero hoy quiero mostrarles que esa convicción tan fuerte de C.S. Lewis y de otros hombres, nosotros la hemos perdido. Cristo resucitó. Ah, sí, está bien. Pero hemos dejado de ver la gloria de Dios manifestada. O sea, ustedes y yo estamos vivos hoy porque al Cristo resucitar fue aceptado el sacrificio de Él por nosotros. Nuestra justificación fue su resurrección. Hay una película que les recomendé esta semana, no sé si la han visto o la puedan ver. Es el caso de Cristo de Lee Strobel. Y Lee Strobel, su esposa llega a los pies de Cristo por un evento que le pasó con su niña. Y entonces Lee Strobel está ofendido porque él dice que le cambiaron a su esposa. Y un periodista le dice, si usted quiere desvirtuar todo lo que cree su esposa, ataque o métase a profundizar en la resurrección. Porque si tú encuentras que la resurrección es mentira, todo el cristianismo se cae. Y ese hombre se dedicó a investigar seriamente. Más adelante vamos a ver algunos datos. Y al final encontró que todo era verdad. Y lo único que pudo hacer, bueno, Señor, si esto es verdad, yo no sé qué hacer. Y finalmente creyó y ahorita es un hombre del Señor junto con su familia. Hermanos, una vez más, no es que nosotros seamos salvos por usar esa razón. Pero hacer salvos no quiere decir que dejemos de usar la razón. Cristo resucitó. Ustedes dicen amén. Tendríamos pruebas fehacientes, bíblicas y fuertes para decir esto fue real, para no caer en esos vacíos de no saber cómo demostrarlo o no. Cristo resucitó. Y mis hermanos, vayan en sus Biblias, si son tan amables, a primera carta de Corintios, y quiero mostrarles primeramente cómo la iglesia de Corintios, una iglesia fundada, establecida por el apóstol Pablo, cayó en un vacío doctrinal en donde creían que Cristo resucitó, pero ellos empezaron a dudar de que ellos resucitaban. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12. Vamos a ver primero el problema de la iglesia de los Corintios. Primera Corintios 15, 12 dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, miren el problema. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? La iglesia de Corintios, fundada por el apóstol Pablo, ellos dicen, sí, Cristo resucitó, pero nosotros no. Si una iglesia establecida por este apóstol tuvo problemas con este tema, nosotros también podríamos tener problemas así. Hermanos, los discípulos, apóstoles del Señor, creyeron al Cristo resucitado, creyeron que Él iba a resucitar. ¿Recuerdan la historia o vieron películas esta semana? Ellos no creyeron tampoco. Ellos no creyeron. Recuerda que María Magdalena fue y el Señor le dice, ve y cuéntale a tus hermanos, y María fue corriendo y nadie le creyó. Entonces, los hermanos de Corintios dicen, bueno, Cristo resucitó, pero no sabemos si nosotros sí. Esta semana hablaba con algunos hermanos y yo sé que, bueno, espero que no, pero seguramente sí. ¿Les ha pasado que han dudado del cristianismo? ¿Será que esto sí es verdad? ¿Será que de verdad hay un cielo? ¿Será que de verdad hay un infierno? ¿Será que yo no estoy desperdiciando mi vida y mi tiempo? ¿Será que yo me estoy dedicando a algo que es real o no? Hermanos, es real. Y hoy vamos a hablar de esa realidad del cristianismo, que usa la razón en las Escrituras para saber y demostrar que Cristo sí resucitó. Ahora miren las implicaciones. No es un asunto de que la iglesia de Corintios tiene dudas. Miren las implicaciones de dudar de la resurrección de ellos. Capítulo 15, 1 Corintios, verso 13. Ahí seguidamente. Les dice Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, ¿cuál es la implicación? Tampoco Cristo resucitó. O sea, el asunto para Pablo no es tan ligero. O sea, el apóstol Pablo no dijo, esto ya creyeron, estos hermanos tienen desórdenes en los dones y son muy maduros, pero el apóstol Pablo no trató con ligereza ese hueco o ese vacío doctrinal, porque les dice, miren, si ustedes no creen que ustedes van a resucitar, eso implica que Cristo no resucitó, y ahí sí es grave la cosa. Versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si eso fuera cierto, ustedes y yo estaríamos aquí hoy perdiendo el tiempo. Hablando de una historia más, de una leyenda más. Hablando de un mito más. Entonces una vez, mis hermanos, una vez más, los vacíos en la doctrina de la resurrección son serios. De hecho, cuando ustedes van a predicar el Evangelio, de hecho, háganlo esta semana.
Hablen con su hermano, hablen con su hijo, hablen con su esposo. Y dile, mi amor, mi vida, hijos, presénteme en el Evangelio. Y normalmente en mi experiencia hay dos cosas que las personas pasan por alto. Muchos creemos que el Evangelio es, mira, Cristo murió por mis pecados y ya. Pero muchos se saltan dos temas. Uno, la justificación, no saben cómo explicarla. Y dos, la resurrección. De hecho, muchos cuando predican el Evangelio ni nombran la resurrección como si no fuera algo importante. De hecho, tómese en 10 segundos. ¿Y cuál sería su respuesta? La resurrección es importante porque. Y no sé cuál sea su respuesta. Vamos a ver si al final lo que ustedes piensan es conforme a la Biblia. Pero el apóstol Pablo dice, esto es serio. Esos vacíos doctrinales, esos huecos, esas dudas, finalmente afectan la realidad del Evangelio, porque si ustedes no creen que van a resucitar, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, todo lo que hacemos como creyentes es en vano, es falso. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a lo cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, no solamente no creen en la resurrección de ellos, sino que no creen que Cristo resucitó, sino que al mismo tiempo eso significa que Dios es mentiroso, porque Dios no lo levantó de los muertos. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vacía, inútil, y aún estáis, ¿qué? En vuestros pecados. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, nadie sería salvo. Ni una sola persona. Entonces, los creyentes, cuando el Señor resucitó, no creyeron. Los discípulos de la iglesia de Corintios, hermanos santos, tuvieron dudas de la resurrección. Eso nos enseña de primera mano que aun como creyentes podemos tener vacíos. Y la gran preocupación mía es que nosotros somos muy dados a pensar que predicamos el Evangelio, pero no profundizamos en el Evangelio. Hermanos, no predicarnos el Evangelio a diario es muy peligroso y en poco lo vamos a ver. Entonces, si la iglesia en Corintios se descuidó, es posible que muchos de ustedes y yo podamos descuidar esta doctrina. Pregúntale esta tarde a tu hijo. Hijo, ¿qué crees que significa la resurrección? Y si tus hijos dicen, no sé, el problema no es de tus hijos. ¿De quién es? De nosotros como padres que no le enseñamos a nuestros hijos, porque tampoco profundizamos en estas verdades. Ahora, vamos a 1 Corintios 15, versículo 1, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo resuelve esta situación. ¿Listos? 1 Corintios 15, 1. El apóstol Pablo comienza diciendo lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ahora miren, hermanos, miren lo interesante. El apóstol Pablo quiere resolver un problema de dudas en la iglesia, y lo primero que hace es volverles a predicar ¿qué? El evangelio, ya van a verlo. Pero él les dice, mire, voy a recordarles, les voy a declarar, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, les voy a volver a predicar algo que ustedes ya han escuchado. Les voy a predicar algo que ya recibieron. Es decir, que la iglesia en Corintios lo recibió como aprobado, significa recibir, en el cual también perseveráis. Entonces, el apóstol Pablo les vuelve a predicar el evangelio en medio de sus dudas de la resurrección. Y esto llama mucho la atención, hermanos. Y vamos a ver más adelante casos del apóstol Pablo usando el evangelio. Pero el apóstol Pablo va directamente al problema. Lo que necesitan los hermanos es una comprensión clara del evangelio, porque si la resurrección es descuidada, todo el evangelio es descuidado. ¿Está muy bien? Yo no sé cuántos de ustedes estarían pensando, nosotros somos la iglesia de Corintios. Conocemos el evangelio, escuchamos al pastor aquello y lo otro, escuchamos 3 sermones diarios. ¿Por qué nos va a hablar otra vez del evangelio? ¿Por qué no nos habla si hay rapto? Como está tan de moda hoy día, ¿no? Hay rapto, pasamos por la gran tribulación, somos preteristas, postmileniales, amileniales. Y de verdad, mis hermanos, el apóstol Pablo va al centro del problema. Y el problema de los hermanos en Corintios frente a la resurrección es el evangelio. El evangelio es lo más glorioso, lo más relevante y lo más necesario
para cada problema en la iglesia y en la familia. Déjenme reafirmar esto. Descuidar el evangelio es peligroso, porque descuidar el evangelio es terminar en amargura. ¿Qué causa la amargura? La falta de perdón. ¿Y por qué hay falta de perdón? Porque yo me creo mucha persona, porque yo me creo muy grande, muy especial para perdonar a los que me han hecho daño. Y el Señor me dice, tú estás llamado a perdonar, ¿como quién? Como Cristo te perdonó. Entonces, descuidar el evangelio es caer en amargura, caer en orgullo. Mis hermanos, si ustedes son fieles por la misericordia de Dios en predicarse todos los días el evangelio, todos los días predicar el evangelio es reconocer cuán pecador soy. Y que el mayor problema en mi casa es el pecado que yo le causo a los demás. Que no hay nada que yo pueda hacer para limpiarme a mí mismo. Déjeme ponerlo en términos prácticos. Familias aquí representadas han tenido problemas en sus hogares, se sientan a hablar del problema y empiezan a decir, mi amor, te prometo que eso no vuelve a pasar. Mi amor, te aseguro que esta es la última vez. Hija, te digo que esto no vuelva a pasar, yo no vuelvo a actuar de esa manera. Y cuando vuelven a pasar las cosas, ¿cuál es el pensamiento de uno? Ya no le creo. Ya no creo en usted. Y mis hermanos, es porque estamos diciéndole a la carne que haga algo que solo el poder de Dios puede hacer. Si tú te predicas el evangelio a diario, sabes que el mayor problema en esta iglesia y en tu casa es tu pecado, eres tú mismo. Pero si el evangelio es descuidado, hermanas casadas, hermanos casados, si el evangelio es descuidado, el mayor problema nunca van a ser ustedes, sino los demás. Mis hermanos, de verdad, el apóstol Pablo va a resolver un problema doctrinal profundo con el evangelio. Pero nosotros descuidamos el evangelio para resolver los problemas profundos en nuestra familia y en la iglesia. E insisto, el apóstol Pablo no se fue a esas doctrinas trascendentales que todo el mundo está anhelando. No, mira, el problema es el evangelio. ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción? Pablo, de verdad, ¿el evangelio otra vez? Ya lo conocemos, usted ya no lo predicó, ya lo tenemos, perseveramos, o sea... ¿Recuerdan en Gálatas 2? Voy a hacer memoria para poder tener el tiempo de la cena. ¿Recuerdan en Gálatas 2 que el apóstol Pedro está con los gentiles creyentes en Galacia y llegan de parte de la iglesia de Jerusalén, los de Jacobo? Y cuando llegan ellos, Pedro se asusta y tiene temor de ellos y se aleja, ¿recuerdan? Y tiene temor. ¿Cómo lo exhorta el apóstol Pablo? Gálatas 2:14, no lo busquen, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Pablo, tú vas a exhortar a Pedro usando el evangelio con un apóstol, sí. Hermanos, miren, el apóstol Pablo tiernamente le dice, Pedro, tu mayor problema es que no estás andando rectamente conforme a la verdad del evangelio. Y usa el evangelio para restaurar a Pedro. Pero no somos, en el caso nuestro hubiera sido, Pedro, tú eres un hipócrita más 3 años con el Señor, te entra por aquí, te sale por acá. Eres un hipócrita, yo no creo que seas nacido de Dios. Lo que sabe Pablo es que para restaurar a Pedro, que tiene temor de los hombres, es que el evangelio. Y hermanos, de corazón a corazón, ¿cuándo fue la última vez en tu casa que usaste el evangelio para restaurar a tu esposa o a tu hijo o a tu esposo? ¿Lo recuerdan? ¿Lo tienen presente? ¿O el evangelio es algo que ya domino de tal manera que no lo necesito más? La mayoría de nuestros problemas en el hogar es por haber descuidado el evangelio. Y cuando tú descuidas el evangelio, el mayor problema siempre van a ser los demás. Si tú te predicas el evangelio, sabes que separado de Cristo, nada puedes hacer. Hermano, con el evangelio, como el apóstol Pablo con Pedro, aprendes a exhortar a un hermano. Con el evangelio, tú aprendes a amar a tu esposa. ¿O no? Debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó y se entregó por la iglesia. Como esposas, a través del evangelio, saben cómo sujetarse al esposo. El evangelio nos enseña cómo criar a los hijos, a cómo ser empleados. Descuiden el evangelio, les voy a leer qué sucede. Escúchenme bien. Uno descuida el evangelio y como creen que el problema son los demás, tú como cristiano ahorita mismo te aíslas. Porque los demás no son tan doctrinalmente puros como yo. Los demás no son tan maduros y santos como yo, entonces yo me aíslo. Pero el que tú te aísles es señal de que has descuidado el evangelio.
Los esposos aquí presentes, hermanos, descuidar el evangelio se vuelve uno áspero con la esposa. Áspero es sin paciencia, sin misericordia. No se brinda ese amor que Dios espera en Cristo darnos a nuestras esposas. Pero descuidar el evangelio, uno se vuelve arminiano en su relación con su esposa. Si mi esposa se porta bien, yo le doy amor, si no, de malas. Pero eso trata de descuidar el evangelio. Ahora dígame una esposa. Sin el evangelio, ella no entiende que para sujetarse a su esposo necesita a Cristo. Entonces también se vuelve arminiana. Si mi esposo me ama, yo me sujeto a él. Y todos los días es un conflicto armado en la casa. Todos los días es un problema. Si el problema es que tú no cambias, el problema es que él no cambia, el problema es, dice Pablo, es que descuidaron el evangelio. Descuidamos el evangelio. Hermanos, despreciar el evangelio es despreciar el alma de nuestros hijos. Cuando tú te levantas como empleado, conforme al evangelio, dice, Señor, todo lo que yo hago es sagrado porque es para tu gloria. Señor, permíteme este día, en medio de mi trabajo, hacerlo de tal manera que sea luz y sal para alguien y que alguien te pueda conocer. O, Señor, permite que pueda completar la plata que me hace falta para completar ese nuevo juguete que tanto quiero. Y nos levantamos el día a día como si toda la vida nuestra fuera carro casi beca y no hubiera un reino de Dios que extender. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2. En sus Biblias, el apóstol Pablo sigue hablando. Dice, por lo cual asimismo, si retenéis, es decir, si se aferran, si se adhieren firmemente, si lo conservan fielmente, ¿a qué? Al evangelio. Y dice el texto, la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis es que, en vano. O sea, si de verdad el evangelio es tan importante, aférrense a él, la palabra predicada, si es que son salvos y no han creído en vano. Por ello, el apóstol Pablo les recuerda el evangelio. Y miren cómo pasa a anunciárselos 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme ¿qué? A las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Escuchen bien. El apóstol Pablo le está predicando el evangelio que recibió de Dios mismo y que está en las Escrituras. Ahora, mis hermanos, ¿qué libro usó el apóstol Pablo para predicar el evangelio en la iglesia de los Corintios? El Antiguo Testamento. Conforme a las Escrituras. Una de las cosas que personalmente amo de la denominación presbiteriana reformada es que vemos la Biblia como un solo mensaje. Han escuchado algunas personas que ven que cuando hablan, esto es el Antiguo Testamento, es el Antiguo Pacto, entonces quedó deshecho, pero este es el Nuevo Pacto, y hablan de una manera como si el Antiguo Testamento fuera desechable. En sus Biblias, Lucas, por favor, es importante para mí ver ese texto. Lucas, vamos a leer la historia después de que el Señor se encontró con los del camino de Emaús. Recuerden que en el camino de Emaús dicen, oh insensatos y tardos de corazón, ¿no han visto lo que la Biblia dice de mí? Pero en Lucas 24, capítulo 36 en adelante, les vuelve a hablar lo mismo. Miren Lucas 24, 36, si no lo han encontrado, escuchen. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de todo lo que pasó en el camino de Emaús, Jesús, resucitado, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu. O sea, sus discípulos, sus apóstoles, ven a Jesús y piensan con un fantasma. Versículo 38, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen en vuestro corazón estos pensamientos? Versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, el Señor en su misericordia le dice, mira, aquí están mis manos y mis pies, horadados. Verso 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado
y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Escuchen bien. ¿Cuál fue las palabras del Señor Jesús? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de ¿qué? Moisés, los profetas y en los salmos. Ahora, ¿qué estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos? Verso 45 y 46. Entonces, dice el Señor, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué tenía que comprender? Y les dijo, así está escrito, como decía el apóstol Pablo en Corintios. Así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿En dónde estaba el Evangelio? En la ley, en los profetas y en los salmos. El Antiguo Testamento habla de Cristo, de su vida, de su obra, de su muerte y resurrección. El Evangelio no nació en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio nació en Génesis. Hermanos, dice Lucas 24 más adelante, el 51, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo cuando él ascendió desde Betania. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jesús con gran gozo. Y el último dice, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Déjenme adelantarles algo. Los discípulos, cuando Cristo murió y fue sepultado, ellos estuvieron tristes y llorando. Vamos a leer el texto ahorita. Pero cuando Cristo resucitó y estuvo con ellos, se llenaron de gozo, de valentía y empezaron a adorar al Señor porque Cristo resucitó. Ahora, mis hermanos, yo sé que lo leemos y Cristo resucitó, pero piensen por un segundo los apóstoles sentados, llorando, amargados, porque el Mesías, el Hijo de Dios, lo habían matado en una cruz, pero no creía que había resucitado. Y cuando lo ve resucitado, ¿cuánta alegría creen que tuvieron esos hombres? Pensando, todo es verdad. Y dice el texto que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen que las Escrituras, que Cristo iba a padecer, iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Yo no sé si uno pudiera decir, Señor, de verdad tú hiciste esto conmigo, que yo puedo utilizar el Antiguo Testamento para predicar el Evangelio. Porque eso fue lo que hizo el Señor con sus discípulos. Ahora, mis hermanos, hasta aquí el apóstol Pablo le recuerda el Evangelio, pero ahora el apóstol Pablo, en el poder de Dios, empieza a presentarles unos testigos. O sea, yo quiero traer a la iglesia de Corintios unos testigos oculares que vieron a Cristo resucitado. O sea, no solamente les recuerda el Evangelio, sino trae pruebas razonables, evidenciables para la iglesia de Corinto y para nosotros de que Cristo realmente resucitó. En sus Biblias, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 4. Hermanos, dice al final, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí viene los primeros testigos. Dice, y que apareció a quién? A Cefas, y después a los 12. Hermanos, ¿quién es Cefas? Pedro. El apóstol Pedro. Escúchenme bien antes de seguir en el texto. Marcos 16, 9 al 11. Escuchen bien. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Yendo ella, le hizo saber a los que habían estado con él, y escucha el texto, cuando María fue a hablar con ellos, dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Le mataron al maestro. Se acabó su esperanza. ¿Recuerdan los de Camino de Maús? Tú eres el único que no ha sabido. Entonces el Señor resucita, tiene ese encuentro con María Magdalena, y María Magdalena va corriendo de sus discípulos, pero cuando encuentra a sus discípulos, ellos están tristes y llorando. Dice el versículo 11 al 16. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron.
Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, mira, ya el Evangelio nos dice que las Escrituras es verdad, pero ahora yo quiero pasar a mostrarles testigos oculares, evidencias reales de que Cristo resucitó. Y al primero que se le apareció fue ¿a quién? A Cefas. ¿Cómo estaba Cefas? ¿Cómo estaba Pedro? Llorando y triste. Y la Biblia nos dice que estaba llorando amargamente después de su caída en pecado. Pero una vez muerto el Señor y Salvador, ¿cómo está nuestro apóstol Pedro? Llorando y triste. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ¿cómo terminó Cristo después que se encontró con el Cristo resucitado? ¿Igual? ¿Se quedó igual? No. Dice la Biblia que se llenó de gozo, de valentía y de fuerza. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasó un poco de la Pascua al Pentecostés? De la Pascua al Pentecostés son 50 días. ¿De acuerdo? 50 días. Hace 50 días Pedro había negado al Señor vilmente, cayó en pecado desastrosamente, fue restaurado por el Señor, fue discipulado por el Señor por 40 días. Pero en el Pentecostés, ¿cómo se paró Pedro? Valiente, fuerte, como si hubiera dicho, vale la pena morir, porque el Cristo no se quedó muerto. Y si Él resucitó, yo voy a resucitar. ¿Recuerdan la palabra cuando dice que el que esté muerto, aunque crea, vivirá? Hermanos, escúchame bien. La resurrección de Cristo en la vida de los apóstoles les infundió tanto valor, tanto ánimo de ver que su Salvador estaba vivo con ellos y que los comisionó, que ya no hay temor. ¿Cuántos se convirtieron ese día? Dice la Biblia en Hechos 2. Como 3,000. Ahora, hermanos, solamente haciendo un poco de razonamiento. Se convirtieron 3,000. Pedro se levanta fuerte a predicar porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, Pedro seguiría llorando y amargado y triste. Pero como resucitó, Pedro está valientemente predicando el Evangelio y 3,000 se convierten. ¿Y saben por qué se convirtieron los 3,000 dentro del contexto de la historia? Porque sabían que Cristo había resucitado, sabían que el Evangelio predicado por esos hombres era verdad. Mis hermanos, yo pienso que eso se nos ha pasado a nosotros. Esa fortaleza y esa valentía del poder de Cristo resucitado se volvió como algo más, pero los discípulos dijeron, vale la pena morir por esto, vale la pena ir a la cárcel por esto, vale la pena seguir adelante, vale la pena hacer misiones, vale la pena extender el reino de Dios, no importa lo que pase, porque Cristo resucitó. Ahora, una de las teorías acerca de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, fue que la gente dice que los discípulos se lo robaron. ¿Han escuchado eso? Que los discípulos vinieron de noche y se lo robaron. Deben usar memoria. ¿Recuerdan quiénes fueron los primeros que se dieron cuenta que la tumba estaba vacía? Los soldados. ¿Y cómo se dieron cuenta los soldados? Porque un ángel apareció cuando María Magdalena estaba ahí y les dijo lo que había pasado. Los soldados asustados se fueron corriendo ante el sumo sacerdote y las autoridades y dijeron, mira, el cuerpo desapareció. Estos fariseos y ancianos de Israel no dijeron que los discípulos se lo habían robado, sino que le dijeron a los soldados, recuerdan, mira, te damos una cantidad de dinero grandísima, pero dile a todo el mundo que te pregunte que los discípulos vinieron de noche, se robaron el cuerpo mientras ustedes estaban dormidos. ¿Y no suena tonto? ¿Se imaginan un soldado diciendo eso? Mira, vinieron los discípulos mientras dormíamos y se lo robaron. Y alguien les pregunta, ¿cómo sabía que fueran ellos si estaban dormidos? Aún es tan tonto la forma como desvirtúan la tumba vacía. Ahora piensen por un segundo. Están los apóstoles. ¿Los apóstoles quiénes son? Pescadores. Hombres del vulgo. Y resulta que estos hombres somos sacerdotes. Dicen, miren, Cristo estuvo anunciando que al tercer día se levantarían. O sea que estos hombres se roben el cuerpo, pongan una guardia romana. Una guardia romana. Pero los apóstoles tuvieron que haber venido a la noche, agarrarse con los soldados, luego mover la piedra. Hermanos, y por favor, permíteme, si ustedes entran y se roban el cuerpo, yo no creo que nadie en un robo desenvuelva el cuerpo, los vendajes y el sudario, y lo ponga en orden y se vaya así. Todos estos argumentos que los hombres han inventado para negar la muerte y resurrección de Cristo son completamente irrazonables y ridículos. De hecho, ustedes y yo sabemos por la Biblia
que estaban haciendo los discípulos. Ni siquiera estaban buscando la tumba. Estaban llorando tristes porque no tenían esperanza, hasta que el mismo Cristo resucitado fue y le dijo. Entonces, mis hermanos, lo que sí pasó fue que sus discípulos estaban tristes, que Cristo resucitó y apareció a sus discípulos, y esos discípulos se llenaron de tal fuerza, de tal convicción, que mira hasta dónde llegaron. Por el poder del Espíritu Santo, pero por el Cristo resucitado. Es increíble, mis hermanos, porque los apóstoles o estos hombres de Dios no hubieran dado su vida por una mentira. Ahora, ¿ustedes están seguros que Cristo resucitó? ¿Y están dispuestos con esas mismas convicciones a hacer lo que sea para anunciar su mensaje? ¿Sí o no? Pero es verdad, es una fuerte necesidad. Hermanos, 1 Corintios 15:6. Vamos al segundo testigo ocular de la resurrección. El apóstol Pablo pasa 1 Corintios 15:6 y dice: luego de esto, el Señor se apareció a más de 500 hermanos, y le agrega un texto: a la vez. 500 hermanos vieron a Cristo a la vez. Y dice Pablo, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. El apóstol Pablo le está citando a la iglesia de Corintios, posiblemente personas que ellos llegaron a conocer. Es aquí donde quiero citar algunos argumentos de la investigación del hombre Lee Strobel, cuando se puso a investigar y arrancó de este punto. Porque la tesis de este hombre es: si yo demuestro a mi esposa que la resurrección de Cristo es una farsa, mi esposa la saco de ahí. Entonces él empezó con esa mentalidad, y para empezar a demostrar su argumento fue con los 500 hombres. Porque él decía lo siguiente: mira, ellos que vieron a Jesús resucitado era que deliraban, estaban controlados sus mentes, fueron hipnotizados, les lavaron el cerebro. Fue la tesis de Lee Strobel. Entonces un compañero de trabajo le dice: mire, no se ponga a hablar, porque usted está hablando de psicosis en masa, hable con un psicólogo. Entonces se fue a buscar a una señora, una eminencia en psicología, agnóstica, no creyente, y le dijo: mira, yo pienso que los discípulos, toda esa gente estaba ahí. La señora le dijo: no, eso no es posible. O sea, una alucinación de una persona no es como el COVID, que se propaga. Una alucinación es para una persona. Que 500 personas tengan la misma alucinación es literalmente imposible. Entonces dice Lee Strobel, ya entiendo. El problema no fue que los hipnotizaron ni los engatusaron. El problema fue que Cristo no murió. Que Cristo lo que pasó fue que se quedó desmayado en la cruz y entonces lo bajaron de la cruz. Porque él decía: mira, esos soldados romanos que lo bajaron no eran médicos. Entonces se fue a buscar un médico y el médico le dijo: efectivamente, tú tienes toda la razón. Los soldados romanos no eran médicos. ¿Qué eran? Asesinos. Asesinos. Acostumbrados a matar de esta manera. De hecho, si a un soldado romano se le escapaba un preso de esa manera, ¿cuál era la pena? La muerte. Entonces sí, tú tienes razón, esos soldados no eran médicos, pero eran asesinos. Y le dice: mira, la teoría del desmayo, el doctor decía, es una basura, y hermano, yo les ruego que por favor tengan esa convicción, no porque yo se los diga, se lo investiguen, que dijeron que Cristo se desmayó, y que lo bajaron desmayado, que luego lo curaron, y se pareció. Dice el médico lo siguiente: ustedes están pasando por encima que Cristo fue flagelado antes de la crucifixión. Y el médico dice: ustedes y yo escuchamos azotes. El médico dice: eso no fueron azotes. Fue que una persona fue golpeada y desfigurada salvajemente. O sea, no fueron azotes con una vara, que no fue desfigurada y desgarrada. Porque el flagrún, el azote que usaron, era un azote con unas líneas trenzadas de cuero, y al final tenía pedazos de hueso y pedazos de hierro mal cortados. Entonces cada vez que le daban un latigazo al Señor, le arrancaban la piel. El médico dice: la espalda de Jesucristo fue reventada hasta los músculos y tendones quedando expuestos. Al Señor le desfiguraron su espalda. Y dice el médico: el estado de salud
de Cristo solo con esos azotes ya es crítico, porque está perdiendo mucha sangre. Pero dice el médico, los azotes no fueron nada en comparación de lo que sufrió en la crucifixión. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué tenían que partirle las piernas a los crucificados? Porque la Biblia dice que le partieron las piernas a los que estaban con Jesús. La explicación científica es esta, y real. La muerte por crucifixión es una muerte lenta y atroz por asfixia. Cuando crucificaban a alguien, la forma de respirar comúnmente era imposibilitada. Y la única forma de que un crucificado pudiera respirar era que con sus pies, con el clavo puesto, se inclinaran en ese dolor y subieran, pudieran respirar y volvieran a bajar. Un crucificado moría por asfixia. Entonces, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, estos judíos, estos hombres que gritaron crucifícale, le dicen a Pilato, por favor, rómpele las piernas a estos hombres para poder ir a guardar el día de reposo. Y van al primero y le rompe las piernas. ¿Para qué? Para que no pueda tener fuerzas y muera asfixiado hasta que muera. Pasan al segundo y le rompen las piernas y pasan al tercero, que es Cristo. Y no le rompieron sus piernas. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. Decía el doctor, imagínense por un segundo, a Cristo como hombre clavado en la cruz, con la espalda hecha añicos. Y para respirar tiene que hincarse en sus pies clavados, restregar su espalda sobre el madero para poder respirar. Cuando llegaron a Cristo, Cristo murió asfixiado. Fue una muerte atroz, hermanos. Él murió asfixiado. Cuando fueron, dice el médico, para tumbarte de lleno en la teoría del desmayo, cuando fueron a matar a Jesús y no le rompieron sus piernas, un soldado, ¿recuerda qué hizo? Cogió una lanza y lo atravesó. Dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. San Juan 19:33. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Hermanos, eso no es un asunto romántico. Eso significa hoy día que nuestro Cristo murió asfixiado y cuando salió derrame de agua y sangre, es lo que se conoce hoy día como un pericardio, un derrame del pericardio, que el corazón se le llenó de agua porque no podía respirar y murió asfixiado. Y cuando le clavaron la lanza, lo que hicieron fue comprobar lo que había pasado. Cristo murió en la cruz. Lo que estoy hablándoles, hermanos, es usar la razón de lo que pasó en la cruz. ¿Alguno de ustedes sabía por qué se le partían las piernas a un crucificado? Hermanos, yo les confieso que yo creía que le partían las piernas para que ¿cuál es la vena principal? La que pasa por aquí. Bueno, esa vena grande, yo decía, le parten las piernas, se daña y se desangra. Yo estaba convencido que Cristo había muerto, que un crucificado moría de esa forma. Pero era porque no podía respirar. 1 Corintios 15:7. Sigamos viendo las evidencias. 1 Corintios 15:7 dice, después de que apareció los 500, verso 7 dice, después apareció ¿a quién? A Jacobo y luego a los demás. Y mis hermanos, si uno dice, bueno, y el apóstol Pablo, ¿por qué les habla de un Jacobo? ¿Qué será Jacobo significativo para la iglesia de Corintios? ¿O qué será Jacobo significativo para nosotros? Jacobo, en ese texto, es el mismo Santiago. Santiago fue el que escribió la carta a Santiago en el Nuevo Testamento. Ese Jacobo, ese Santiago, es hermano de Cristo. Bueno, medio hermano o hermano. La Biblia dice hermano. Es hermano de Cristo. Hermanos, ¿cuál era la convicción de los hermanos de Cristo antes de la cruz? ¿Cuál era la convicción de los hermanos de Cristo cuando él estaba vivo? No le creían. Ustedes pueden verlo. En San Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, tengo una evidencia increíble. ¿Cuál? ¿Recuerdan al hermano de Cristo, Jacobo, el que no creía? Su hermano mayor se le apareció y creyó. Su hermano mayor se le apareció y creyó. Si ustedes van a Hechos capítulo 1, versículo 14, van a ver que cuando están en el aposento alto, están orando los apóstoles, María, la madre de Jesús,
y sus hermanos están orando. Fueron convertidos al ver a su hermano mayor resucitado. Entonces el apóstol Pablo les dice, miren, Pedro, quien tenía miedo, creyó. Aquellas personas creyeron y el hermano menor, el hermano de Cristo, también creyó. Y finalmente, ¿a quién se pone? Denme 2 minutos, hermanos. ¿Cuál fue el último testigo? Pablo. Léalo, por favor, en sus Biblias. Versículo 8. Y al último de todos, como un abortivo, como un nacido fuera de tiempo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Hermanos, cuando ustedes ven la conversión del apóstol Pablo en Hechos 9.1, en Hechos 9.1 dice que el apóstol Pablo respiraba amenazas y muerte. Lo que significa el texto es que el apóstol Pablo quería hacerle daño a los creyentes y matarlos. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿ustedes recuerdan quién era yo? Yo era un asesino, yo era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando iba a Damasco, se me apareció Cristo resucitado y me salvó. Entonces, iglesia de Corintios, Cristo resucitó y es verdad porque Él me salvó y me comisionó a mí. El más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado así, porque yo perseguía a la iglesia. Yo, el hombre más dañado y malo hacia el cristianismo, ahora le sirvo. Entonces ven las evidencias tan bonitas que trae el apóstol Pablo para los hermanos. Podrías decir tú lo mismo. Miren, el Cristo resucitado me cambió la vida, ahora soy otra persona. Y soy apasionado. ¿Y cómo termina el texto, mis hermanos? 1 Corintios 15:10 sigue diciendo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Fue por la gracia de Dios que el apóstol Pablo pasó de perseguidor a edificador. Fue por la gracia de Dios que Pedro salió de la tristeza a la valentía. Fue por la gracia de Dios que Jacobo, el incrédulo y burlón de Jesús, su hermano, creyó. Es por la gracia de Dios que estamos hoy aquí. Y es por la gracia de Dios que tenemos la fuerza y el valor de confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No es por tu inteligencia, no es por tu conocimiento, no es por tu grandeza, no es por tu experiencia, es porque resucitó y te bendijo con esa gracia para poder proclamarle y anunciarle. La gracia de Dios es para hacer la voluntad de Dios y proclamarle con fuerza y con valentía. Hermanos, escúchame bien esto para terminar. Tal vez algunos de ustedes digan, yo no creo en la resurrección. Yo les digo, está bien, está en su derecho. Pero les digo algo, lo van a ver vivo cuando Él venga. Y cuando Él venga, no hay otra oportunidad. Cuando Él venga, no les va a decir, venid, benditos de mi Padre, sino les va a decir, venid, malditos al infierno eterno. Lo que estamos predicando hoy es un hecho histórico real, con evidencias para usar la razón, porque nuestra fe descansa en un Dios vivo. Entonces la opción está puesta hoy. Si no creen que Cristo resucitó, lo van a ver con sus ojos cuando Él venga. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Tomás? Bienaventurado de que sin necesidad de ver, cree. Señor, mi Padre Celestial, necesitamos que tú nos abras el entendimiento y nos permitas ver la gloria de tu Evangelio. Señor, en tiempos como hoy, muchas veces en el ámbito reformado, hay mucha arrogancia, mucho orgullo, y es precioso para mi alma como el apóstol Pablo, para exhortar a su hermano Pedro, para ayudar en la ayuda de la iglesia de Corinto, y les presenta nuevamente el Evangelio. Señor, no nos permitas descuidar más el Evangelio, porque una vez más, si tú no hubieras resucitado, yo estaría todavía metido en un casino. Viviendo una vida disoluta.
pero tú resucitaste, Señor, y te plació darme vida y a mis hermanos. Ahora permítenos vivir una vida que valga la pena en tu gracia. Yo te ruego, Señor, que nos perdones a los varones aquí representados por ser tan flojos, tan negligentes en la vida espiritual de nuestras familias. Si nuestros hijos no pueden proclamar el Evangelio, es porque no se los proclamamos y no se los perseveramos y no se los enseñamos a diario. Si el matrimonio está mal, es por descuidar el Evangelio. Si hay hermanos desesperados en su soltería porque no llega la esposa o el esposo, es porque Cristo no es suficiente en medio de su soledad, también se han alejado del Evangelio. Cristo es suficiente. Y Señor, y al igual que Pedro estaba desconsolado y triste, tú puedes hoy, Señor, venir y decir, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Aquí estoy para perdonar, para limpiar y para restaurar. Solo tú eres suficiente, Señor. Y danos valentía, lléname de valentía a mí y a mis hermanos para proclamar y avanzar el reino de Cristo. Ya no es tiempo de perder más tiempo. Perdónanos, Señor, y danos la fuerza necesaria para proclamar el Evangelio, así nos cueste la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a proceder a la cena del Señor. Por favor, pónganse en pie todos aquellos con estas dos condiciones, que se han bautizado, se han reconocido como discípulos fieles de Cristo, entre ellos Yanira, y que creen en Cristo Jesús como suficiente Salvador. Hermanos, si hay algo en sus conciencias que los atormente, solo Cristo la puede limpiar ahora mismo. Pero si ustedes creen que eso que les atormenta les hace indignos, bueno, predíquense en el Evangelio otra vez, ahorita mismo, y entiendan que están muertos en delitos y pecados y que lo único que da vida, restaura y limpia es Cristo Jesús. Y Él se deleita en perdonar. Mis hermanos, pueden empezar a repartir las especias. Y Yanira, es un privilegio hoy darte por primera vez la cena. Vamos a leer la palabra del Señor. Escúchame por favor lo que conocemos como la última cena del Señor. Mientras comían, esperemos. Mis hermanos, luego me esperen y todos unánimes tomamos la cena. Mauro, ¿me regalas? Por ser el pastor me toca 2 veces. El primero y el segundo, mi hermano, no me olvides. No, es broma, no te preocupes. Hermanos, dice... ¿Quién falta? Ay, Mauro. ¿A quién falta? Dice la palabra del Señor. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hermanos, como iglesia del Señor, cuando tomamos la cena, en esta ocasión el pan, esto no es el cuerpo de Cristo, lo representa, pero sí nos recuerda la obra de Cristo y es un medio de gracia.
Tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Por favor, tómense unos segundos para pensar en el costo de la obra de Cristo por su alma, a precio de sangre. Y cuando la tomen junto conmigo, recordemos que Él lo hizo por amor y que vale la pena vivir una vida dedicada para su gloria y su honra, y no más para el pecado, a pesar de que estamos en lucha. Comamos juntos de este pan. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y dice el Señor al final: y os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y mis hermanos, si nuestro Cristo nos dice que la volverá a beber por nosotros en la eternidad, ¿es así? ¿Ustedes creen eso? Tomemos juntos de esta copa. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la obra de Cristo. Te pedimos perdón como iglesia por el descuido continuo del Evangelio. Hablamos todo el tiempo que estamos llamados a predicar el Evangelio a nosotros mismos, pero Señor, claramente lo descuidamos y sus verdades. Padre, así como te plació fortalecer, cambiar, restaurar a Pedro, a Jacobo, a Pablo, a tus apóstoles, te rogamos, Señor, que hagas con nosotros lo mismo. Danos sed por profundizar en el Evangelio, por predicar el Evangelio, por usar el Evangelio a diario. Porque si no, Señor, nuestro corazón se endurece cada día más, aún como creyentes. Señor, que el tiempo que nos resta, porque los tiempos finales se acercan, lo vivamos para tu gloria. Recuérdeles a mis hermanos en este momento, Señor, que todos sus más grandes esfuerzos, si no son para tu gloria, no lo volverán a ver en la eternidad. Pueden tener la casa más grande del mundo, el carro más lujoso del mundo, la economía más próspera de todas, y eso no es nada en comparación de la obra de Cristo en el Calvario. Sálvanos, restáuranos y llénanos del Evangelio en nuestras casas, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Un día que el cielo sus glorias cantaba, pecado imperaba, la tierra clamó, Jesús descendió y nació de una virgen, su vida perfecta, su ejemplo de amor, vivió con nosotros y vimos su gloria y su majestad.
bendición y a estar con su paz.